Bienvenidos a mi canal. Me emociona muchísimo tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén listos para un vídeo que, créanme, les va a dejar pensando y hablando. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que está dando mucho de qué hablar, un tema que ha generado debate, especulaciones y, por qué no decirlo, un poco de drama en el mundo de las celebridades. Hoy vamos a hablar de Demet Özdemir, esa talentosísima actriz turca que nos roba el corazón con cada personaje que interpreta. Y específicamente vamos a destapar la supuesta incomodidad que estaría sintiendo dentro de la marca Pantene. ¿Sorprendidos? Ya sé que sí. Todos conocemos a Demet, la imagen radiante, el cabello perfecto, los anuncios impecables, pero ¿qué hay detrás de esa fachada? ¿Qué razones podrían llevar a una estrella como ella a sentirse, incómoda? Eso es lo que vamos a investigar hoy, destripando cada detalle, analizando cada rumor y desentrañando la verdad detrás de esta historia. Así que si son nuevos por aquí, les invito a que se queden, se acomoden, se preparen para un vídeo lleno de información, análisis y, por supuesto, mi humilde opinión. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en el chisme, suscríbanse al canal. No olviden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Me lo agradecerán, y yo también. Prometo que aquí encontrarán contenido interesante, entretenido y siempre con la información más actualizada. Así que, ¿listos? Empecemos. Demet Özdemir, para quienes no la conozcan, es una de las actrices turcas más populares y queridas del momento. Conocida por su carisma, su belleza natural y su talento actoral, ha protagonizado exitosas series como Erkenci y Doğu Kaderimdir, que le han dado fama internacional y una legión de fans en todo el mundo. Su imagen, su estilo y su cabello, por supuesto, la han convertido en un icono de la moda y la belleza. Y por ende era la elección perfecta para ser imagen de Pantene, una de las marcas de cuidado capilar más reconocidas a nivel global. La alianza parecía perfecta. Demet, con su melena envidiable y su personalidad vibrante, encajaba a la perfección con la imagen de Pantene, una mujer moderna, exitosa, que cuida de sí misma y que inspira a otras mujeres. Los anuncios impecables mostraban a Demet con su cabello brillante, sedoso y lleno de vida. Todo parecía miel sobre hojuelas. Pero, ¿qué ocurre cuando la realidad no coincide con la imagen que se quiere proyectar? Aquí es donde entran en juego las especulaciones, los rumores y las fuentes no confirmadas. Según varias fuentes y portales de noticias, y ojo, esto es importante porque no son hechos comprobados, sino rumores que circulan, Demet Özdemir estaría sintiendo cierta incomodidad dentro de Pantene. ¿Pero por qué? ¿Qué podría estar generando ese sentimiento? Vamos a desglosar las posibles razones, las que se han mencionado y las que podríamos inferir. La primera razón, y quizás la más obvia, está relacionada con la imagen pública y el control creativo. Cuando una celebridad se convierte en la imagen de una marca, no solo presta su rostro, sino que también se compromete a seguir una serie de directrices y a representar los valores de la empresa. Esto implica, en muchos casos, un control creativo sobre su imagen, su estilo y hasta su forma de expresarse. Demet, conocida por su autenticidad y su personalidad desenvuelta, podría estar sintiendo que este control creativo limita su libertad y su capacidad de expresar su propia identidad. Imaginen que Demet tiene ideas creativas, propuestas para los anuncios, formas de conectar con su público de manera más genuina, y que la marca, por diversas razones, no las aprueba o no las considera adecuadas. La frustración en estos casos es inevitable. Sentir que no se te permite ser tú mismo, que debes encajar en un molde preestablecido, puede generar incomodidad y eventualmente desmotivación. Profundizando en este punto del control creativo, es importante considerar la naturaleza de la industria publicitaria y el marketing. Las marcas, especialmente las de gran alcance como Pantene, tienen una imagen predefinida que buscan mantener y proyectar. Esta imagen se basa en estudios de mercado, análisis de consumidores y una estrategia cuidadosamente elaborada. Cuando una celebridad se convierte en embajadora, se convierte en una extensión de esa imagen. Esto significa que cada anuncio, cada sesión de fotos, cada aparición pública debe estar en consonancia con la marca. Para Demet, esto podría significar tener que rechazar ideas que no se ajustan a la imagen de Pantene, incluso si ella cree que son más auténticas o innovadoras. Podría sentirse frustrada al tener que limitar su espontaneidad y creatividad en los anuncios, o al tener que seguir un guión preestablecido en lugar de poder expresarse libremente.
Esta falta de libertad creativa puede ser particularmente difícil para artistas como Demet, que están acostumbrados a expresar su individualidad a través de su trabajo. Además, el control creativo no solo afecta a los anuncios y las campañas publicitarias. También puede extenderse a las redes sociales y a la forma en que Demet se comunica con sus fans. Las marcas a menudo tienen directrices sobre qué tipo de contenido pueden publicar sus embajadores, qué productos deben promocionar y cómo deben interactuar con sus seguidores. Esto puede limitar la autenticidad de Demet y hacer que sus publicaciones parezcan menos genuinas. Por ejemplo, Demet podría querer compartir sus experiencias personales con sus fans, hablar sobre sus intereses fuera de la actuación o promocionar causas sociales que le importan. Sin embargo, si estas actividades no se ajustan a la imagen de Pantene o a sus valores, podría verse obligada a restringir su contenido. Esta falta de libertad para ser ella misma puede ser muy frustrante y puede generar una sensación de incomodidad y desconexión con su audiencia. En última instancia, la cuestión del control creativo se reduce a la necesidad de equilibrio. Las marcas necesitan proteger su imagen y mantener la coherencia en sus campañas publicitarias. Sin embargo, también deben permitir que sus embajadores expresen su individualidad y se conecten con su audiencia de manera auténtica. Encontrar ese equilibrio es crucial para mantener una relación saludable y satisfactoria entre la celebridad y la marca. Si Demet siente que ese equilibrio no existe, es comprensible que sienta incomodidad. Otra posible razón podría estar relacionada con el aspecto financiero. Aunque no hay información oficial al respecto, es común que las negociaciones contractuales entre las celebridades y las marcas sean complejas y a veces tensas. Los contratos suelen especificar los honorarios, la duración de la colaboración, los derechos de imagen, las cláusulas de confidencialidad y muchas más cosas. En este sentido, podrían existir discrepancias en cuanto a los términos del contrato. Tal vez Demet considera que no está recibiendo la remuneración adecuada por su trabajo, o que las condiciones no son las más favorables para ella. O tal vez simplemente no está de acuerdo con alguna cláusula específica que limite su libertad creativa o su capacidad de promocionar otros productos o servicios. Este tipo de desacuerdos, aunque no siempre públicos, pueden generar tensiones y por ende incomodidad. Profundizando en el aspecto financiero, es importante considerar la complejidad de las negociaciones contractuales en el mundo de las celebridades. Los contratos de patrocinio son mucho más que un simple acuerdo de pago por el uso de la imagen. Implican una serie de cláusulas y condiciones que pueden afectar significativamente la vida profesional y personal de la celebridad. En primer lugar, los honorarios son un punto clave de negociación. Las celebridades suelen recibir grandes sumas de dinero por ser embajadoras de una marca, pero la cantidad exacta puede variar mucho dependiendo de su popularidad, su influencia, la duración del contrato y el alcance de la campaña publicitaria. Demet, al ser una actriz de renombre internacional con una gran base de fans, probablemente tiene un valor de mercado considerable. Sin embargo, es posible que considere que la remuneración ofrecida por Pantene no refleja adecuadamente su valor. Además de los honorarios, los contratos también especifican la duración de la colaboración. Es común que los contratos tengan una duración de 1 o 2 años, pero también pueden ser más largos o más cortos. Demet podría estar preocupada por la duración del contrato, especialmente si no está segura de querer comprometerse con la marca a largo plazo. Los derechos de imagen son otro aspecto crucial. El contrato debe definir qué uso se le dará a la imagen de Demet, incluyendo fotos, vídeos, apariciones públicas y redes sociales. Es posible que Demet no esté de acuerdo con la forma en que Pantene planea utilizar su imagen, o que desee tener más control sobre su propia imagen. Las cláusulas de confidencialidad también son importantes. Los contratos de patrocinio suelen incluir cláusulas que prohíben a la celebridad revelar información confidencial sobre la marca, incluyendo detalles sobre las campañas publicitarias, los productos y las estrategias de marketing. Demet podría sentirse limitada por estas cláusulas, especialmente si tiene ideas o sugerencias que no puede compartir con el público. Además, los contratos pueden incluir cláusulas de exclusividad, que prohíben a la celebridad promocionar productos o servicios de marcas competidoras. Demet podría no estar de acuerdo con estas cláusulas, ya que podrían limitar su capacidad de diversificar sus fuentes de ingresos y de expresar su independencia. En resumen, las negociaciones contractuales pueden ser complicadas y tensas.
Si Demet y Pantene no logran llegar a un acuerdo satisfactorio en cuanto a los términos del contrato, es comprensible que Demet se sienta incómoda y considere poner fin a la colaboración. Las discrepancias financieras, las limitaciones creativas y la falta de control sobre su propia imagen son solo algunos de los factores que podrían contribuir a esta incomodidad. Además, hay que considerar la competencia en el mercado. El mundo de la belleza y el cuidado capilar es extremadamente competitivo. Hay muchas marcas, cada una con sus propios embajadores y estrategias de marketing. Demet, al ser imagen de Pantene, estaría compitiendo indirectamente con otras celebridades que representan a otras marcas, con las que podría tener una mejor conexión o con las que podría sentirse más identificada. Imaginemos que Demet admira a otra actriz, que es embajadora de una marca competidora, y que esta actriz tiene mayor libertad creativa o mayor reconocimiento por parte de la marca. Esto podría generar envidia, frustración o, simplemente, la sensación de que está perdiendo oportunidades profesionales. La competencia, aunque sana en muchos casos, puede generar cierta incomodidad, sobre todo si sientes que no estás recibiendo el mismo trato o las mismas oportunidades que otros. Ahondando en el tema de la competencia, es importante reconocer la intensa rivalidad que existe en la industria de la belleza y el cuidado capilar. Las marcas compiten ferozmente por la atención de los consumidores y, para ello, recurren a una variedad de estrategias de marketing, incluyendo la elección de embajadores famosos. En este contexto, Demet, al ser la imagen de Pantene, se encuentra en una posición de competencia directa con otras celebridades que representan a marcas rivales. Estas celebridades, a su vez, compiten por la misma base de consumidores, la misma atención mediática y las mismas oportunidades profesionales. La comparación con otras embajadoras puede ser inevitable. Demet podría sentirse frustrada al ver que otras actrices, que representan a marcas competidoras, tienen mayor libertad creativa, mayor reconocimiento o mejores oportunidades de trabajo. Por ejemplo, podría observar que otra actriz, que es embajadora de una marca competidora, tiene más control sobre su imagen, más libertad para expresar su personalidad y más oportunidades para participar en campañas publicitarias innovadoras y creativas. Esta comparación podría generar envidia, frustración o, simplemente, la sensación de que está perdiendo oportunidades profesionales. Podría sentirse menos valorada, menos apreciada o menos reconocida por su trabajo. La competencia también puede afectar la percepción pública de Demet. Si una marca competidora lanza una campaña publicitaria exitosa con otra actriz, es posible que la imagen de Demet se vea eclipsada o menos atractiva para el público. Esto podría afectar su popularidad, su imagen pública y, en última instancia, su carrera profesional. Además, la competencia en el mercado de la belleza es muy dinámica. Las marcas están constantemente innovando, lanzando nuevos productos y adaptando sus estrategias de marketing para mantenerse relevantes. Si Pantene no se adapta a estos cambios y no ofrece a Demet las mismas oportunidades que otras marcas ofrecen a sus embajadoras, es comprensible que Demet se sienta incómoda y considere buscar nuevas oportunidades. En resumen, la competencia en el mercado de la belleza puede ser un factor importante que contribuye a la incomodidad de Demet. La comparación con otras celebridades, la falta de oportunidades y la necesidad de adaptarse a los cambios del mercado son solo algunos de los desafíos que podría enfrentar. También podríamos especular sobre la falta de adaptación de la marca a las necesidades de Demet. Las celebridades, como cualquier persona, evolucionan, cambian sus intereses y sus prioridades. Lo que funcionaba hace un año, tal vez ya no funciona ahora. Puede que Demet haya cambiado su estilo, sus preferencias de cuidado capilar, o incluso su filosofía de vida. Y si la marca no se adapta a estos cambios, si no le permite expresar su nueva identidad, la incomodidad es casi inevitable. Por ejemplo, Demet podría haber adoptado un estilo de vida más saludable, utilizando productos más naturales o sostenibles. Y si Pantene no ofrece opciones que se alineen con estos nuevos valores, Demet podría sentirse fuera de lugar, como si no estuviera representando genuinamente sus propias creencias. La falta de adaptación, la rigidez, es un factor importante que puede generar incomodidad en cualquier relación, ya sea personal o profesional. Profundizando en el tema de la falta de adaptación, es importante reconocer que las personas cambian y evolucionan con el tiempo, y las celebridades no son una excepción. Los intereses, las preferencias, los valores y las prioridades pueden cambiar drásticamente a lo largo de los años. Si una marca no se adapta a estos cambios, es probable que la relación entre la celebridad y la marca se vuelva tensa e insatisfactoria.
Demet, por ejemplo, podría haber experimentado cambios significativos en su vida personal y profesional desde que se convirtió en la imagen de Pantene. Podría haber adoptado un estilo de vida más saludable, comenzando a practicar yoga, meditación o fitness. Podría haber cambiado sus preferencias de cuidado capilar, buscando productos más naturales, orgánicos y sostenibles. Podría haber desarrollado un interés en causas sociales y ambientales, queriendo utilizar su plataforma para promover un cambio positivo en el mundo. Si Pantene no se adapta a estos cambios, si no ofrece a Demet la flexibilidad para expresar su nueva identidad y representar sus nuevos valores, es comprensible que Demet se sienta fuera de lugar y desmotivada. Podría sentir que no está representando genuinamente sus propias creencias, y que está obligada a seguir una imagen que ya no se alinea con su personalidad. La falta de adaptación de la marca también podría manifestarse en la falta de apoyo a los nuevos proyectos e iniciativas de Demet. Si Demet quiere lanzar su propia línea de productos de cuidado capilar, o participar en campañas publicitarias con un enfoque más social o ambiental, y Pantene no le brinda el apoyo necesario, podría sentirse estancada y frustrada. La rigidez de la marca, la falta de flexibilidad y la incapacidad de adaptarse a los cambios de Demet son factores importantes que podrían contribuir a la incomodidad de la actriz. En un mundo en constante cambio, la capacidad de adaptación es esencial para mantener una relación exitosa y satisfactoria. Si Pantene no demuestra esta capacidad, es comprensible que Demet considere buscar nuevas oportunidades que le permitan expresar su verdadera identidad y representar sus nuevos valores. Otro aspecto importante es el tiempo que Demet ha estado asociada a Pantene. Después de varios años de colaboración, es natural que surja cierto desgaste. La rutina, la repetición, pueden generar aburrimiento y falta de motivación. Tal vez Demet necesite nuevos retos, nuevas experiencias, para sentirse realizada profesionalmente. Y si la marca no le ofrece nuevas oportunidades, nuevas propuestas creativas, la incomodidad puede aparecer. Imaginen que Demet quiere explorar otros proyectos, como lanzar su propia línea de productos de cuidado capilar, o participar en campañas publicitarias con un enfoque más social o ambiental. Si Pantene no apoya estas iniciativas, o si limita su capacidad de desarrollarlas, Demet podría sentirse estancada, como si estuviera desperdiciando su talento y su potencial. El aburrimiento, la falta de nuevas oportunidades, pueden ser factores muy importantes a la hora de evaluar la satisfacción laboral de una persona. Profundizando en el tema del desgaste y la falta de nuevas oportunidades, es importante reconocer que las relaciones profesionales, como cualquier otra relación, pueden verse afectadas por el paso del tiempo. Después de varios años de colaboración, es natural que surja cierto desgaste, que la rutina se instale y que la motivación disminuya. Demet, al ser una persona creativa y talentosa, probablemente necesita nuevos retos y experiencias para mantenerse inspirada y realizada profesionalmente. Si Pantene no le ofrece nuevas oportunidades, nuevas propuestas creativas y nuevas formas de expresar su talento, es comprensible que Demet se sienta aburrida, desmotivada y eventualmente incómoda. La falta de oportunidades puede manifestarse de diversas maneras. Podría ser la falta de nuevas campañas publicitarias con un enfoque diferente, la falta de participación en eventos y actividades promocionales, o la falta de apoyo a proyectos personales. Demet podría querer explorar otros proyectos, como lanzar su propia línea de productos de cuidado capilar, o participar en campañas publicitarias con un enfoque más social o ambiental. Si Pantene no apoya estas iniciativas, o si limita su capacidad de desarrollarlas, Demet podría sentirse estancada, como si estuviera desperdiciando su talento y su potencial. El aburrimiento y la falta de nuevas oportunidades pueden ser factores muy importantes a la hora de evaluar la satisfacción laboral de una persona. Si Demet no siente que está creciendo profesionalmente, que está aprendiendo cosas nuevas y que está desafiando sus propios límites, es probable que se sienta insatisfecha e incómoda. Además, la repetición constante de la misma imagen y el mismo mensaje publicitario puede generar fatiga en el público y en la propia Demet. La necesidad de reinventarse, de sorprender y de conectar con la audiencia de una manera más auténtica es fundamental para mantener la relevancia y el éxito a largo plazo. En resumen, el desgaste y la falta de nuevas oportunidades son factores importantes que podrían contribuir a la incomodidad de Demet. La necesidad de nuevos retos, nuevas experiencias y nuevas formas de expresar su talento es crucial para mantener la satisfacción laboral y el éxito profesional. Si Pantene no le brinda estas oportunidades, es comprensible que Demet considere buscar nuevos horizontes.
Es importante señalar que hasta el momento no hay ninguna declaración oficial por parte de Demet Özdemir, ni por parte de Pantene, que confirme o desmienta estos rumores. Lo que sabemos son especulaciones, análisis de fuentes no confirmadas y la interpretación de ciertos detalles. Sin embargo, la combinación de estos elementos nos permite entender por qué, al menos en teoría, Demet podría estar sintiendo cierta incomodidad en su relación con la marca. Es fundamental recordar que todo esto se basa en rumores y especulaciones. No tenemos acceso a la información oficial ni a los detalles contractuales entre Demet y Pantene. Sin embargo, analizar las posibles razones que podrían estar detrás de esta supuesta incomodidad nos permite comprender mejor la complejidad de las relaciones profesionales en el mundo de las celebridades. Es importante tener en cuenta que las celebridades son seres humanos con sus propios deseos, necesidades y ambiciones. Aunque su imagen pública a menudo se construye y controla cuidadosamente, tienen derecho a expresar su propia identidad y a buscar oportunidades que les permitan crecer y desarrollarse profesionalmente. Si Demet realmente siente incomodidad en su relación con Pantene, es comprensible que considere buscar nuevas oportunidades que le permitan expresar su autenticidad, explorar nuevos proyectos y alcanzar su máximo potencial. En última instancia, la decisión de continuar o no con la colaboración entre Demet y Pantene dependerá de varios factores, incluyendo los términos contractuales, las oportunidades creativas, la satisfacción personal de Demet y la estrategia de marketing de la marca. En resumen, aunque no podemos confirmar la veracidad de los rumores, analizar las posibles razones detrás de la supuesta incomodidad de Demet nos permite comprender mejor la dinámica de las relaciones profesionales en el mundo de las celebridades. Es importante recordar que las celebridades son seres humanos con sus propios deseos, necesidades y ambiciones, y que tienen derecho a buscar oportunidades que les permitan crecer y desarrollarse profesionalmente. En resumen, las posibles razones detrás de esta supuesta incomodidad podrían ser: el control creativo sobre su imagen, las discrepancias en los términos contractuales, la competencia en el mercado, la falta de adaptación de la marca a sus necesidades, el desgaste de la relación y la búsqueda de nuevos retos y oportunidades. ¿Pero qué pasará en el futuro? ¿Romperá Demet su relación con Pantene? ¿Encontrará una nueva marca con la que se sienta más identificada? ¿O logrará superar las posibles diferencias y seguir colaborando con Pantene? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí es seguro es que esta historia nos demuestra que incluso en el mundo del glamour y la belleza, las relaciones profesionales pueden ser complejas y sujetas a diversas variables. En el futuro existen varias posibilidades en relación a la colaboración entre Demet Özdemir y Pantene. *** Posibilidad 1, continuación de la colaboración, ***. Ventajas ***. Estabilidad Mantener la colaboración proporciona estabilidad tanto para Demet como para Pantene. Demet conserva una fuente de ingresos y una plataforma para promocionar su imagen, mientras que Pantene mantiene a una embajadora popular y reconocible. Reconocimiento mutuo Existe un reconocimiento mutuo de los beneficios de la asociación. Ambas partes se benefician de la asociación, lo que facilita la continuación de la colaboración. Experiencia compartida A lo largo del tiempo, Demet y Pantene han aprendido a trabajar juntas y a entender las necesidades y expectativas de la otra parte. Desafíos Riesgo de estancamiento Si las posibles razones de incomodidad no se abordan, la colaboración podría volverse repetitiva y menos efectiva, perdiendo el interés del público. Adaptación continua Pantene debe demostrar la capacidad de adaptarse a las necesidades de Demet para mantenerla satisfecha y motivada. Posibilidad 2, renovación con cambios significativos, Ventajas Renovación Se introducen nuevos elementos creativos y de marketing para revitalizar la colaboración. Mayor autonomía Demet podría obtener más control creativo sobre su imagen y participación en las campañas. Nuevos términos Se podrían renegociar los términos contractuales, incluyendo aspectos financieros y de exclusividad, para satisfacer mejor las necesidades de Demet. Desafíos
Asterisco 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 negociación asterisco asterisco requiere negociaciones exhaustivas y la voluntad de ambas partes de comprometerse para llegar a un acuerdo beneficioso. Asterisco 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 riesgo de disconformidad asterisco asterisco si los cambios no son suficientes o no se implementan correctamente, la incomodidad podría persistir. Asterisco asterisco posibilidad 3, ruptura de la relación, asterisco asterisco. Asterisco 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 ventajas asterisco asterisco. Asterisco 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 libertad para Demet asterisco asterisco Demet tendría la libertad de explorar nuevas oportunidades profesionales y de colaborar con otras marcas que se ajusten mejor a sus valores y aspiraciones. Asterisco 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 nuevo enfoque para Pantene asterisco asterisco Pantene podría buscar una nueva embajadora que se adapte mejor a su estrategia de marketing actual. Asterisco 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 desafíos asterisco asterisco. Asterisco 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 pérdida para ambas partes asterisco asterisco Demet perdería los ingresos y la exposición asociados con Pantene, y Pantene perdería la asociación con una embajadora popular y reconocible. Asterisco 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 impacto en la imagen asterisco asterisco la ruptura podría afectar la imagen pública de ambas partes, especialmente si la separación no se maneja adecuadamente. En cualquier caso, el resultado dependerá de varios factores. Asterisco 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 la voluntad de Demet asterisco asterisco, ¿está dispuesta Demet a comprometerse y a intentar solucionar cualquier problema que pueda haber? Asterisco 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 la respuesta de Pantene asterisco asterisco, ¿está Pantene dispuesta a escuchar las preocupaciones de Demet y a hacer los cambios necesarios? Asterisco 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 las nuevas oportunidades asterisco asterisco, ¿qué oportunidades de trabajo le esperan a Demet si decide romper con Pantene? ¿Qué embajadoras alternativas podrían representar un mayor valor para Pantene? Asterisco 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 la opinión pública asterisco asterisco, ¿cómo reaccionará el público ante cualquier cambio en la relación? Asterisco 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 el contexto de la industria asterisco asterisco, ¿cómo evoluciona el mercado de la belleza y cómo se adaptan las marcas a las nuevas tendencias? Es crucial que Demet y Pantene aborden esta situación con comunicación abierta y honesta, buscando un acuerdo que beneficie a ambas partes. La flexibilidad y la adaptabilidad serán clave para determinar el futuro de su relación. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta investigación, que les haya resultado interesante y que les haya dado material para pensar. Recuerden que esto es solo mi análisis, basado en rumores y especulaciones, pero siempre es importante tener en cuenta todas las perspectivas antes de juzgar. Muchísimas gracias por ver este vídeo, por su tiempo, por su atención y por ser parte de esta comunidad. Si les gustó, no olviden dejar su like, compartir este vídeo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Y por favor, déjenme sus comentarios. ¿Qué opinan de esta historia? ¿Creen que Demet está realmente incómoda? ¿Qué esperan que pase en el futuro? Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Una vez más, gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.